El tema que vamos a comenzar hoy es la regulación génica y hormonal en la floración de café. Es los resultados de la tesis doctoral, que también pues agradecimiento a la doctora Yamil Silva Santos de la Universidad Federal de Labras y al profesor Antonio Charfún Jr., que fueron mis asesores y que me ayudaron a conducir este trabajo. Para hablar en esta presentación, la dirigiremos hablando de una introducción general del tema, luego hablaremos de la relación hormonal, seguida por la regulación génica, y finalmente hablaremos de algunas conclusiones y algunas aplicaciones prácticas que esta investigación puede tener, y pues lógicamente este tipo de trabajo pues no se logra así se logra con mucha colaboración, entonces algunos agradecimientos. Entonces, ¿por qué hablar de café? Café realmente es una de los commodities más, que más ingresos generan a nivel mundial. En la lámina que estamos viendo acá en la diapositiva, podemos ver que este es los países exportadores de café a nivel mundial. Y si ustedes se fijan, realmente estamos hablando de países exportadores y no de países productores, que lógicamente los países productores están dentro de los exportadores, la mayoría. Sin embargo, además de la producción de café a nivel mundial, se genera un comercio que va más allá de solamente los productores. Podemos ver aquí que los mayores productores son Brasil, Vietnam, Colombia. Aparece aquí Honduras con un ingreso de un poco más de $1 billón de dólares. Y así cada uno de los países que tienen más producción también exportan. Sin embargo, hay otros países europeos que aunque no producen café, también se lucran o se generan muchos ingresos por parte de la comercialización del café. Entonces, a nivel mundial, tiene mucho impacto el tema de ingresos, el tema de mano de obra, y es muy importante. La mayoría de países que son altamente productores tienen programas de mejoramiento genético que ayudan a generar nuevas variedades, nuevos cultivares de café, y eso permite obtener mejores rendimientos, permite diversificar un poco el consumo también del café. Sin embargo, la mayoría de programas de mejoramiento no toman mucho en cuenta el tema de florecimiento, siendo que este tema es muy interesante y tiene un impacto directo en la producción. Ahora, ¿cuál es el asunto en café? El florecimiento de café es asincrónico. ¿Qué significa eso? Que en una misma rama nosotros podemos encontrar diferentes estados fenológicos de las flores. Y esto porque los cultivares de café van emitiendo sus inflorescencias en la medida que van siendo estimulados por el ambiente y por algunos estímulos también. Entonces, es típico de zonas productoras, por ejemplo, las que están más cerca al trópico, donde hay condiciones de lluvia y de temperatura que no son bien marcadas, tener diferentes, muchas floraciones en el año. Hay otras regiones, como el caso de Brasil, que la verdad es que la mayoría de la presentación, yo me voy a referir al cultivo de café en Brasil, porque fue en realidad enfocada en ese campo. En el caso de Brasil, el florecimiento es más definido, porque hay un periodo seco que está bien marcado por la estación cuando entra el invierno, y eso ayuda a que haya un poco más de sincronía en el florecimiento. Pero generalmente la especie apoferábica es asincrónico en su florecimiento. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esa asincronía en el florecimiento de café? Tenemos como consecuencia
una maduración también desuniforme, podríamos llamarle. En ese caso es común pues, ver que en los cafetales encontramos grano verde, grano maduro, grano pasa, grano que ya está pasándose de cosecha. Y ese es uno de los motivos también que por lo menos en nuestros países, en Centroamérica, el productor tenga que ir varias veces a hacer la cosecha de café porque hay diferentes grados de maduración y eso pues tiene un impacto directo en lo que tiene que ver con los costos de producción. ¿Y cuáles son las posibles consecuencias de todo esa asincronía también, viéndolo desde el lado práctico? Cuando el productor tiene que ir, por ejemplo, un productor tiene 5 floraciones, 7 eventos de floración, entonces va a tener diferentes grados de maduración. Y eso él va a tener que ir varias veces a cosechar a la parcela, entonces son incrementos en la mano de obra. Lo que sucede en el campo es que siempre por esa asincronía del florecimiento, hay granos que están más maduros, otros que están verdes, y muchos granos de esos se quedan en el campo, entonces sirven como hospederos para plagas. Y una de las más importantes, que tiene que ver con la calidad. Sobre todo esto lo vivimos claramente en los productores de café de Brasil. Por costos de producción ellos hacen casi una sola cosecha, entonces mezcla el verde con el seco, con el maduro, y esto tiene una consecuencia directa pues en la calidad del café. O sea, la calidad de taza, como se llama, es muy diferente a un procesamiento en el cual los granos fueron seleccionados o cosechados de forma selectiva o solo maduros. Entonces, esa sincronía básicamente tiene estas 3 consecuencias. Y es importante considerarla porque si se pudiera regular el florecimiento, si pudiéramos hacer algo para que el florecimiento en el café fuera más uniforme, ayudaría mucho a solventar un poco estas situaciones. Ahora, ¿cómo es que está regulado? En café se tiene una escala para poder medir el desarrollo floral, desde que va desde Y1 hasta la antesis, y está categorizado por el tamaño de las flores. Entonces puede ir desde 3 milímetros, que sería el Y3, que es cuando ya las yemas se pueden ver bien claramente la división, hasta la antesis, que sería un largo de un mayor de 10 milímetros. En el caso de los ciclos de producción, podemos ver aquí en el lado derecho una calendarización de todas las actividades que ocurren durante la floración de café. Muchas veces nosotros solo nos fijamos pues, en el momento de la floración, ¿verdad? Que se puede decir en la florada, el momento que todas las flores abren, pero antes de eso, meses antes, hubo todo un proceso que tiene que ver con el medio ambiente, con estímulos del medio ambiente y con algunos estímulos internos que tienen que ver con el cultivar. Y entonces, así también tenemos algunas variedades que son precoces y otras que son tardías. Y todo ese proceso comienza con la inducción floral que va hasta la cosecha. En el recuadro de abajo podemos ver la propuesta de algunos genes que podrían estar asociados, de acuerdo a algunas investigaciones que se han hecho, con la inducción floral y con el desarrollo de cada uno de los estados de la flor. La mayoría de estos genes son genes de identidad floral o genes que tienen que ver con el proceso mismo de florecimiento en las plantas. Y el asunto aquí es que en café no se sabe mucho. En otras especies hay mucha información sobre esto, sobre el florecimiento. Y en café pues es bien limitado, no se tiene mucha información. Y si nos vamos a la parte molecular, les pongo un ejemplo aquí de cómo esta es una propuesta de la interacción de algunos genes, de alguna parte hormonal, de algunos incluso microRNA que podrían estar involucrados en esa transición. Desde la transición floral
el desarrollo floral y la antesis. Lo importante aquí es que está relacionado. Se han descubierto que en la floración de plantas existen posiblemente 5 vías que son las que hacen el estímulo de la floración. Una es fotoperíodo, hay una vía autónoma que son características propias de la planta. Otras plantas necesitan vernalización, otras florecen con la edad, otras gibberelinas y otras responden a temperatura y medio ambiente. Sin embargo, en esta gráfica ustedes pueden ver que hay muchas interrogantes, hay muchos signos de interrogación. Lo que nosotros quisimos hacer con este cuadro es mostrar lo que hay y muchas interrogantes que todavía no han sido resueltas, pero que con la información que tenemos tenemos una idea de por dónde anda la regulación génica y hormonal de florecimiento en café. ¿Cómo que nació esta hipótesis o el trabajo de regulación hormonal? El laboratorio donde yo trabajé, el laboratorio de fisiología molecular de plantas, y se tienen algunos trabajos adelantados en el tema de regulación a través del etileno. Algunos trabajos que muestran lo que sucede cuando hay déficit hídrico y cuando se aplica un producto que es inhibidor del etileno, que hace el mismo efecto de cuando la planta es rehidratada. En todo este diagrama, lo que se quiere mostrar es el efecto que tiene el agua cuando cae sobre la planta y la planta está lista para poder florecer, y algunas hormonas que están interactuando, reguladas por reacciones de genes que se expresan y hacen que la floración suceda. En este caso, aquí en la parte derecha, podemos ver que el café sería muy sensible al etileno, y eso sucede en este caso por un producto que se llama 1-MCP, que fue aplicado y la planta floreció, haciendo el mismo efecto de como si hubiese recibido lluvia. Entonces, a partir de esto, fue que mi trabajo se generó. Fuimos a través del etileno. ¿Y qué pasa con el etileno? Solo para mostrarles aquí, el etileno es una molécula, pues una hormona que es de tipo gaseoso, que es muy conocido por todos porque él provoca, pues, la senescencia de los tejidos, y se usa mucho, pues, para madurar fruta, para procesos que requieren la maduración de tejidos. Entonces, él viene de la metionina, se pasa todo este proceso químico, y nuestro trabajo se enfocó en evaluar el ACC, una molécula precursora del etileno, y el ACO. ACO es una enzima que convierte el ACC en etileno. Entonces, en nuestro trabajo de regulación hormonal, nosotros evaluamos esos componentes: el ACC, el ACO, el etileno, el ácido abscísico, que funciona como un antagónico, como un regulador del etileno. En muchos experimentos se ha demostrado eso. Y un gen transportador que se encarga está indicado como transportador de ACC en otras plantas, pero que en café no se conoce nada. El experimento iba enfocado en evaluar el ACC como precursor del etileno, la actividad enzimática de la ACO, el mismo contenido de etileno, el contenido de ácido abscísico, y qué interacción tenía este gen, que LHT1 significa Lysine Histidine Transporter 1, que son sus siglas en inglés. Entonces nosotros hicimos 3 muestreos. Hicimos un muestreo el 18 de mayo, otro muestreo el 18 de agosto, y la diferencia de los muestreos tiene que ver con los periodos por ejemplo, en Brasil el 18 de mayo son las últimas lluvias, o sea, es el periodo húmedo. Ahí comienza seco, no llueve, todo junio, julio no llueve, hasta aquí en este caso el otro muestreo fue exactamente antes de la lluvia. Creo que en este periodo llovió el 20 de agosto, entonces nosotros muestreamos el 18 de agosto. Y después muestreamos de nuevo el 28 de agosto, tratando de saber qué pasó después de la rehidratación de la planta. Entonces tuvimos 3 momentos para poder
evaluar estas hormonas o estos componentes que tienen que ver con la producción de etileno. Para eso utilizamos 3 cultivares de café: Acaguá, Oeiras y Semperflorens. La característica de estos cultivares es que Acaguá es una variedad tardía, Oeiras es una variedad precoz y Semperflorens es una variedad que está regulada, realmente está desregulada porque no, ella tiene flores todo el año. Entonces, en ese sentido, el café, él presenta flores indefinidamente. Entonces, realmente el Semperflorens se usó como un testigo de algo, de un mutante. Realmente él está descrito como un mutante para el tema de florecimiento en café. Para ello se hicieron 3 experimentos. Un experimento en el cual las plantas se evaluaron en campo totalmente. Vale aclarar aquí que no hicimos ninguna aplicación de producto en este punto. Lo que queríamos era ver el efecto de la lluvia en relación al comportamiento de las hormonas y la evaluación del florecimiento en el café. Entonces se mostró yema, hoja y raíz, estos 3 tejidos, para poder evaluar ACC, ACO, etileno, ácido abscísico y el gen transportador a nivel molecular. Y como resultado de ese experimento tuvimos que, digo sorpresivamente porque realmente nosotros, en base a nuestra primera hipótesis, andábamos atrás del etileno. O sea, teóricamente, en este caso, al tener más ACC, deberíamos tener más etileno. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, esta gráfica representa en cada uno de los cultivares de café. En el caso de la A es Acaguá, B es Oeiras y C es Semperflorens. Lo que encontramos es que en el caso del ACC, que es el precursor del etileno, hubo un incremento después de la rehidratación, que es el tercer punto acá. Como podemos ver, un incremento bien sustancial de esa molécula, que nosotros estábamos esperando que al encontrar ese nivel, también el etileno iba a estar elevado porque es un precursor del etileno. Sin embargo, no sucedió eso. Solo para algunos tejidos donde realmente se elevó, que es en el caso de la raíz. Sin embargo, en las hojas y en las yemas el nivel de etileno decreció, y encontramos que en Semperflorens ese nivel pues fue distinto a las otras 2 cultivares. En el caso de la actividad enzimática tuvo un comportamiento racional, y consideramos que el ACO realmente es la enzima que convierte ACC en etileno. Entonces hubo una baja actividad enzimática, significa que hubo poca conversión de etileno, lo que es consecuente con los resultados de los niveles de etileno. Y en el caso de ácido abscísico, podemos ver que en el periodo seco, que fue aquí en agosto, hubo un incremento del ácido abscísico. Entonces, encontramos realmente que el ácido abscísico sí participa en este proceso de antagonismo o de relación con el etileno. En el experimento número 2, nosotros lo que hicimos fue poner plantas cubiertas. Hicimos unas pequeñas estructuras de nylon con unas casitas pequeñas para cubrir las plantas que no les cayera lluvia, y otras plantas que recibieron lluvia. Entonces medimos lo mismo. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Tratando de entender el efecto del agua, o sea, cómo es que el agua, por lo menos en Brasil, es muy esperada esa tormenta. En ese periodo seco, todo el mundo sabe que después que llueve, la flor abre. Por lo menos se dice que entre 8 y 10 milímetros son suficientes para que suceda esa florada. Y en ese experimento tuvimos plantas cubiertas y no cubiertas, está aquí. Y en realidad tuvimos el mismo comportamiento del experimento anterior. El ACC se incrementó de las plantas se incrementó en las plantas que no estaban cubiertas, o sea, en las que se recibieron lluvia, y se mantuvo en las plantas que estaban con protección. Y lo mismo sucedió para el etileno. No hubo un cambio, y en algunos tejidos, como en las hojas, disminuyó, o se mantuvo, perdón, y
hubo un comportamiento similar al experimento anterior. Y lo mismo para el ACO, una actividad que no tuvo una diferencia entre las plantas cubiertas y no cubiertas. Y sí miramos un incremento, o por lo menos podemos decir una disminución en las plantas que no estaban cubiertas en relación al ácido abscísico. Significa esto que las plantas, después de recibir la lluvia, bajaron su nivel de estrés y el ácido abscísico disminuyó. También es bueno mencionar aquí que el ácido abscísico está relacionado pues, con niveles de estrés, no solamente en café, sino en todas las plantas. Sirve como un indicador de estrés de indicador como de estrés hídrico. ¿Qué pasó con respecto al transportador de ACC? Aquí lo que tenemos es la expresión relativa del gen, o sea, entre más grande es la barra, la expresión fue mayor. Y vemos que en agosto, después de la lluvia, cuando la planta se rehidrató, vemos barras más pronunciadas, significa que hubo una expresión mayor, lo que coincide con el nivel de contenido alto de ACC en los mismos tejidos después de la lluvia. ¿Y qué pasó con las plantas que cubrimos? Aquí está la expresión génica, la expresión de ese gen en los dos experimentos. Aquí del lado derecho podemos ver que las plantas en las plantas que estaban cubiertas para la hoja, la expresión fue alta. Sin embargo, para yema y para raíz no hubo una expresión alta. Solo hubo una como uno de los protagonistas en este caso, ¿verdad? No era el etileno, o sea, el etileno participa, pero cuando vimos los resultados de ACC, tomamos la decisión de hacer otro experimento, que fue aplicar ACC directamente a las plantas. Y aplicamos ACC a plantas que tenían botones florales en G4, o sea, que tenían entre 3 y 6 milímetros de largo. Para ver el efecto. Y aquí podemos ver en esta foto un tratamiento que usamos agua, otro solo un MSP, que es inhibidor de etileno. Usamos MSP más ACC y el ACC puro. Como ustedes pueden ver, o sea, donde aplicamos el ACC, el número de flores, el número de botones florales fue mucho mayor que en otros tratamientos. Y del lado derecho podemos ver el conteo de esas flores, o sea, el número de flores que había en cada uno de los tratamientos, mostrando claramente que en el tratamiento con ACC se encontró un número mayor de flores abiertas y una mayor cantidad de flores también. Aquí podemos ver unas fotos de los dos experimentos. En la letra A es el experimento número 1 de Oeiras, Acaguá y Siempre Florence. Como mencioné en el inicio, yo no sé si espero que lo consigan ver, en la variedad de Siempre Florence, como ustedes pueden ver, aquí hay frutos en medio y hay flores alrededor, lo que significa que está totalmente, pues, una desregulación de su proceso de florecimiento. Tiene flores, tiene frutos, tiene botones florales. Y en el experimento número 2, es la letra B, podemos ver la estructura hicimos de las casas pequeñas para poder cubrir plantas. Y se ve aquí que después de la lluvia, esas fotos fueron después de la lluvia, las plantas no florecieron. O sea, eso era algo obvio que ya sabíamos, que ya se sabía, pero que necesitábamos mostrar qué es lo que pasa y comprobar nuestra hipótesis de que realmente hay algunas hormonas que están participando en ese proceso. Y al lado derecho de esta están las plantas descubiertas, las cuales no tenían casita, no tenían una casa, una estructura, y pues florecieron después de la lluvia. En ese caso cayeron como unos 20 milímetros más o menos de lluvia y sucedió una floración de las plantas que no estaban cubiertas. A partir de estos resultados, nosotros hicimos una propuesta de cómo es que estas hormonas estarían actuando. En este cuadro podemos ver los colores, color azul, azul medio intenso y blanco de cada una de las hormonas. En el periodo de mayo, por ejemplo, estas hormonas
las que están más elevadas es la CO, que es la actividad enzimática para producir etileno y lógicamente el etileno. Pero en el periodo seco, que está representado aquí por el 18 de agosto, la hormona que estaba más elevada era el ácido abscísico y las otras se mantenían en un nivel menor y no había mucha actividad del gen transportador LHT. Sin embargo, después de la rehidratación, que es cuando sucede el florecimiento, o perdón, la florada del café, el nivel de ACC estaba súper alto, en este caso esta barrita, y la expresión del gen LHT1 era muy alta el nivel de expresión. Entonces, en base a eso propusimos este esquema donde a partir del ACC nosotros estamos proponiendo que el etileno realmente podría estar actuando directamente sobre, sobre el florecimiento y el ACC que está ahí con una flecha roja. Y los otros componentes entrarían como elementos que regulan o que promueven esa actividad. Por ejemplo, el ácido abscísico estaría regulando la actividad enzimática de la ACO y estaría regulando directamente también el etileno, una cosa ya es bastante conocida en otras especies. Y eso estaría provocando que el ACC y el etileno pues en conjunto están actuando sobre el florecimiento. Esto fue relacionado con la regulación hormonal. De aquí para enfrente, de aquí para adelante, vamos a ver lo que tiene que ver con la regulación génica. O sea, todo lo que nosotros vemos de regulación hormonal y todo lo que vemos como fenotipo tiene que ver mucho con genes que se están expresando y genes que ayudan a rutas metabólicas, que ayudan a que algunos mecanismos se activen en el momento indicado cuando la planta los necesita. Nuestra hipótesis fue que, bueno, teníamos los mismos tres cultivares, Oeiras, que es precoz, Acahuá, que es tardío, y Siempre Floren, que está totalmente desregulado, o sea, como un mutante natural, podríamos decir. Entonces, ¿qué pasa? Oeiras es una variedad que es muy precoz, o sea, 2 meses antes de Acahuá, Oeiras ya tiene flor. Entonces, lo comparamos con un Ferrari, o sea, aquí la hipótesis es que posiblemente esas diferencias entre, por ejemplo, Oeiras, que es precoz, y Acahuá, que es tardío, los dos llegan al mismo punto siempre, o sea, los dos van a tener siempre el mismo nivel de floración, solo que uno llega más rápido, posiblemente porque hay una regulación génica que lo controla, o porque tiene que ver con energía, o sea, por niveles de azúcar, por niveles de... niveles mayores de fotosíntesis o de fotosintactos acumulados. Esas fueron nuestras hipótesis. O sea, la idea era explicar por qué una es precoz, la otra es tardía. Y colocamos Siempre Flores en medio porque es una que está desregulada. Entonces nos iba a servir como punto de comparación. La hipótesis era esta, que las diferencias en el tiempo de floración de estas cultivares de café están asociadas con metabolismo de azúcar, desarrollo floral y generación floral, que realmente son respuestas a estímulos internos y ambientales que la planta tiene. Para ello montamos otro experimento que pues fue uno de los experimentos más grandes. Voy a mencionar pues que son dos proyectos que se desarrollaron casi entre 3 años más o menos por el ciclo del café. Y usamos las mismas cultivares de café, solo que aquí hicimos secuenciamiento de RNA. Evaluamos el desarrollo floral de cada una de las cultivares de café y medimos los carbohidratos para ver el nivel de acumulación de almidones, de azúcares en los diferentes tejidos. Muestreamos hoja y nos interesaba mostrar otro tejido que es súper importante aquí, que entró en juego en esta hipótesis, que es el sistema apical. Recordemos que el sistema apical pues, son células diferenciadas que se pueden convertir tanto en hoja, como en rama, como en yema, dependiendo de la regulación génica que ella tiene. Entonces, esos fueron los tres cultivares de café.
RNA, ¿qué fue lo que hicimos? Muestreamos, extrajimos RNA de cada uno de estos tejidos en dos fechas diferentes. Realmente fue un trabajo muy arduo porque extraer RNA de raíces, por ejemplo, es muy complicado por el tema de contaminación de suelo. Y mandamos a secuenciar todas esas muestras. La idea es, para poder entenderlo así en forma clara, se toma como una foto en ese momento del muestreo de todos los genes que están siendo expresos en ese momento específico. Entonces, en ese momento, si tenemos los genes expresos en cada uno de los tejidos, nos permite comparar con ayuda de herramientas de bioinformática, nos permite comparar qué genes están expresos en aquellos momentos que los muestreos fueron hechos. Y aquí podemos ver algunos resultados de esos análisis, específicamente del secuenciamiento de RNA. Secuenciaron, creo que me acuerdo que eran 48 bibliotecas que tenían millones y millones de genes. Sin embargo, lo más importante cuando se hace un secuenciamiento de RNA es el poder encontrar aquellos genes que están diferencialmente expresos. Entonces, nos enfocamos en eso, encontramos 12.478 genes diferencialmente expresos, que eso ya es suficiente, bastante porque nos permite reducir el universo de millones de genes para poder analizarlos y dentro de este mundo de 12.000 encontrar aquellos que posiblemente estén regulando, en este caso, el florecimiento en café. Esta gráfica aquí nos ayuda a ver que cuando se hace el análisis de todos los genes que están envueltos en este proceso, vemos que genéticamente, en el caso de las yemas, que es Flower Buds, todos los genes agruparon en un solo clúster. En el caso de las hojas, todas agruparon en un solo clúster aquí. Sin embargo, las yemas de Siempre Florens no agruparon están más próximas del meristema apical que de las otras flores de los tres cultivares. En resumen, las yemas de Siempre Florens, que es la variedad que está desregulada, no tienen similitud genéticamente con las yemas de las otras variedades de cultivares de Oeiras y Acaguá. Y aparentemente, genéticamente ellas estarían más cerca del tejido meristemático. Ese fue el primer descubrimiento, lógico, aquí todavía no nos dice nada, solo vemos una gran diferencia. Cuando ya tenemos todos los genes, empezamos a analizar y la primera cosa que se hace es la representación de qué mecanismos regulan estos genes. Nos enfocamos, como estamos buscando nuestra hipótesis, en la regulación hormonal, nos enfocamos en el tema del desarrollo floral, en la temperatura y algunos órganos, desarrollo de órganos externos de las plantas. Entonces, en todos estos cuadros podemos ver que en el botón floral, por ejemplo, que son los primeros tres de arriba, la mayor cantidad de genes que encontramos estaban en la regulación hormonal. O sea, giberelinas, auxinas, etileno y otras hormonas que estaban regulando. Meristema apical también. Y en el caso de la comparación de los dos tejidos, vemos que no hay mucha diferencia. Los dos tejidos comparados tienen casi la misma regulación. Cuando comparamos los cultivares de café en el caso de las hojas, vemos algunas diferencias de regulación también para la regulación hormonal. Y todos estos cuadros solo nos indican el número de genes que están y qué procesos están controlando. Metabolismo de azúcar. Llama la atención que hay muchos genes que están súper expresos en el tema de regulación hormonal, tanto en las hojas como en las yemas, como en el tejido meristemático. Esto aquí es un mundo enorme. Para poder entrar ahí se necesita mucha paciencia y análisis informático para poder ir sacando poco a poco, pero con esta información ya nos da una pista de por dónde anda la regulación
en el caso de regulación génica de la floración. Y medimos también el azúcar y sacarosa, que fueron los dos que tomamos en cuenta. Y vemos que realmente Sempreflores, que es el rojo en este caso, está bien, con mayor acumulación entre marzo y julio, y que es el tiempo pues, en que él tiene flores y las otras dos no tienen flores. Vemos una diferencia enorme de azúcar. Posiblemente esta planta Sempreflores siempre está requiriendo niveles de energía elevados y por lo tanto acumula mucho azúcar. Y en el caso de la sacarosa, que digamos sería el elemento más importante para poder ser consumido por la planta, vemos que hay un incremento de la variedad de la cultivar Acahuá después de mayo, que es el periodo donde ella mejor distribuye esos recursos para poder florecer. Y finalmente pues llegamos a identificar aquellos genes que estarían actuando en la regulación génica. Estos 4 genes que vemos aquí vemos 4 gráficos, cada uno de ellos representa un gen y cada una de las barras representa cada uno de los cultivares y un tejido, en este caso es hoja. Y podemos ver que hay una enzima aquí que se llama glucosa 6-fosfato. Está mucho más expresa en Sempreflores, en el caso de marzo, que era donde había mayor acumulación de este azúcar en Sempreflores, en cuanto que las otras cultivares está bien baja la expresión. Y encontramos otra enzima. Como ustedes pueden ver aquí, nos enfocamos en aquellas enzimas que hacen el proceso de desdoblamiento de los almidones o de los azúcares en azúcares más simples. Y vemos que Sempreflores, esa enzima también estaba súper expresa, indicando de que hay una mayor producción de azúcar por la actividad enzimática. Y en marzo, perdón, esto fue en marzo, en agosto, nosotros lo que encontramos fue que había una mayor actividad en el incremento de azúcar en sacarosa, en Acahuá. Y encontramos dos enzimas o 2 genes que codifican para esta enzima, que es el Sugar Transport Protein 13 y Exosa Carrier Protein Exosa 6. Esas 2 enzimas podrían estar regulando este incremento de la sacarosa en Acahuá en agosto. Y aquí solo es un gráfico que nos muestra los estados de cada una de las cultivares. En el caso de abril hasta octubre. Entonces, vamos a enfocarnos en los 2 últimos. Por ejemplo, en abril, las 2 barritas de Acahuá y Oeira están en azul. Ellos estaban en 100% en Y1, mientras que Sempreflores tenía de todos los estados. Esta gráfica realmente sirve para mostrar que hay una diferencia entre las cultivares en relación al desarrollo floral. Y eso lo confirma este otro gráfico donde vemos los eventos de floración o la florada, para entenderlo más clásico, que es el momento en que abren todas las flores. En mayo, Sempreflores tuvo evento de floración, tuvo en mayo, en marzo, mayo, julio, septiembre y 2 en septiembre, en cuanto que Acahuá solo comenzó en julio y terminó en septiembre. Y finalmente, pues quería mostrar aquí lo que se sabe de florecimiento en Arabidopsis, que básicamente fue nuestro punto de referencia porque es lo que se tiene más conocido. Hay 5 vías que son las que se sabe que ayudan a promover la actividad de floración en las plantas. Esto ha sido muy estudiado en otras plantas también, plantas perennes como en plantas de otro tipo. Y lo que vemos aquí es el FP, que es el florígeno, que es una proteína que se genera en las hojas y sube hasta el meristema apical para poder inducir el florecimiento. Entonces fuimos a de algunos genes en el caso de café. Aquí comparamos las tres cultivares de café. Vemos que hay de estos 2 genes. El SOC1 tiene que ver mucho con fotoperíodo. En el caso de Acahuá está mucho más expreso que en las otras cultivares. Y este gen también, el APRR5, es un gen que está reprimiendo el florecimiento, posiblemente por eso la variedad Acahuá es tardía en ese periodo.
En el caso de estos otros genes, también este proteín GDI3 es un homólogo del FT, y como podemos ver aquí, él está mucho más expreso en Semprefloren que en las otras cultivares. Y así en los otros gráficos vemos en el centro está Semprefloren, son genes que están súper expresos en Semprefloren, que ayudarían a explicar por qué Semprefloren tiene desregulado ese patrón de florecimiento. En este caso también vemos frígida, proteína LFL represor. Lo interesante aquí es que aquí ya le pusimos nombre a los genes, ya identificamos por el nivel de expresión de cuando fue tomada la muestra de RNA, podemos ver que esos genes podrían estar envueltos directamente en el florecimiento. ¿Cómo? Nosotros nos guiamos pues por lo que ya tenemos conocimiento de las rutas que usa la planta para poder hacer regulación de florecimiento. Y finalmente encontramos estos otros dos genes, SPL3, Floral Mimetic Protein apetala 2, son genes de identidad floral que estaban súper expresos en Semprefloren, y por lo tanto pues estarían regulando el florecimiento en aquella que es desregulada comparada con las otras dos. Y el último gen que nos llamó la atención es este, el Early Flowering 5, que, como ustedes pueden ver, en todos los muestreos que se hicieron, en botón floral, en el sistema apical, en hojas, en las dos fechas, él estaba súper expreso. Posiblemente este sea el gen que está como gen que es clave para toda la regulación génica de florecimiento y que está súper expreso en Semprefloren. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de toda esta información? Uno, primero, es entender cómo está regulado el florecimiento del cultivo. Es muy importante el entendimiento. Luego, es posible la formulación de productos que ayuden a uniformizar la floración. Si tuviéramos más uniforme la floración, tendríamos un impacto directo en aquellos aspectos que mencionamos al inicio, como es los costos de producción, como es la calidad de la tasa y el tema de manejo de plagas. Y en la regulación génica, al conocer los genes que están regulando el proceso de florecimiento, puede directamente usarse en mejoramiento genético, seleccionar variedades precoces con tardías, generar algunas variedades con genes que ya son conocidos y que tienen mucha importancia para el florecimiento. Fueron publicados algunos papers de algunos trabajos. En el 2020 publicamos uno que tiene que ver con etileno, y esta semana pasada salió publicado uno de los artículos de este proyecto de tesis. Realmente es una revisión de literatura que nos ayuda a entender un poco este tema de florecimiento. Aprovechando pues nuestra estadía en Brasil también, hicimos otras dos publicaciones relacionadas con cacao. Es muy interesante porque bueno, es el próximo tema de la videoconferencia, pero que quería compartir con ustedes porque pues, es parte del proceso que hemos tenido en este proyecto de investigación. Finalmente, pues, me gustaría agradecer. Yo creo que es importante que estos procesos no son aislados, siempre hay muchas personas y muchas inversiones y medios al programa de posgraduación de Fisiología Vegetal de la Universidad Federal de Labras, y el programa de beca de CAPES. Hasta tuvimos una relación con USDA y el programa de 2020, por supuesto la FIA, EPANIC y algunas instituciones de Brasil que estuvieron envueltas en este proyecto. Muchas gracias, y finalmente está aquí mis contactos y algunos teléfonos por si quieren hacer algunas preguntas directas. Muchas gracias.